estudio el ministro de Salud de la capital, Fernán Quirós, con él vamos a hablar de la pandemia, vamos a hablar de la cuarentena. Hoy hubo un número importante de contagiados en el país, pero ya sabemos que el 90% de ese total siempre está en el área metropolitana, es decir, capital y conurbano de la provincia de Buenos Aires. También vamos a hablar con Mario Negri, que es el presidente del Interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Él está en Córdoba y hay muchas cosas para hablar con Mario Negri, porque posiblemente si hay una ley de expropiación, como se anunció el presidente de la empresa Vicentín, deberá ser aprobada por el Congreso, por las dos cámaras. Vamos a hablar con el doctor Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la capital y conocido por todos ustedes, porque se ha hecho famoso, es una figura famosa en la capital. Puede ser candidato en la próxima elección, ¿eh? No, gracias. No, gracias. Bueno. Lo primero que le quería preguntar es, a ver, hoy se dijo que no se va a volver todavía a la fase 1 porque puede haber restricciones más estrictas. ¿Qué significa eso para la gente que está un poquito fatigada ya de la cuarentena? Sí, claro. Es muy importante. Buenas noches, Joaquín. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. Es muy importante hablar con mucha claridad con la ciudadanía, ¿no? Porque llevamos demasiado tiempo con demasiado esfuerzo todos. Y hay que ser muy claro en cómo estamos evolucionando, cómo estamos hoy, cómo estamos evolucionando para dar una perspectiva y sobre todo, como siempre decimos, es ir tomando las decisiones en un diálogo con la ciudadanía donde cada uno de las personas puedan expresar su sentir y su parecer y nosotros podamos resumir esa heterogeneidad ciudadana que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, de quienes piensan que efectivamente hay que seguir insistiendo fuertemente, quienes piensan que efectivamente no pueden acompañar ya más y buscar una política pública que los resuma y que los acompañe a todos. En ese sentido, lo que nosotros decimos es, tenemos una cantidad importante de casos, hoy además tuvimos un día con un número de casos muy importante, pero tenemos una velocidad de crecimiento, la cantidad de personas que un enfermo hoy contagia para adelante es un aumento relativamente contenido, eso es 10 personas enfermas hoy, en 5 días se transforman en 11 enfermos. Esa es la velocidad de crecimiento de la ciudad. Pero sistemáticamente crecemos, Joaquín. Entonces, en la medida que sigamos creciendo y no seamos capaces de cambiar la tendencia y de crecer, vamos juntando la cantidad de casos, vamos juntando la ocupación de camas y eso en algún momento decididamente estresa al sistema. Por eso decimos, vamos a ver los casos durante toda esta semana, vamos a ver si esa velocidad se mantiene. ¿A este ritmo de hoy? Estamos hablando de 2.100 casos. Hoy. Digamos, el caso de un día no hay que tomarlo literalmente porque el día de hoy tiene en la estadística un montón de casos que ocurrieron el fin de semana y que se pudieron reportar hoy. Pero más allá del caso de hoy, lo importante es... Sí, venimos de 1.600, 1.800, ¿no? Los últimos días... En la Argentina, sí. No en la ciudad. No, yo estaba hablando de los números de la ciudad, claro, ¿cierto? No, sí. Pero en la ciudad lo que vemos es que tenemos muchos casos, en la franja de los 800 casos, y una velocidad de crecimiento de ese famoso R, que es el índice contagioso que yo estaba contando, de 1.1. Eso significa que 10 personas enfermas hoy se transforman en 11 personas en 5 días. Es decir, que está creciendo la curva a una velocidad relativamente contenida, pero creciendo. Sí, y nosotros estamos trabajando intensamente en lo que es el programa Detectar, tanto en los barrios populares, que ahí hemos podido demostrar que Detectar, si se sostiene muchas semanas, logra contener la curva y disminuir los casos, como el Detectar en los barrios, de la ciudad, que los hemos distribuido ya en 7 barrios, y la verdad es que está produciendo una cantidad importante de casos, lo que significa que para el futuro estamos conteniendo o controlando la transmisión entre un enfermo y los contactos estrechos. Entonces, toda esa estrategia de detectar sobre el territorio, pero además el testeo permanente y sistemático de los trabajadores de la salud, que se está haciendo ya hace varias semanas, y el testeo sistemático que empezó hace una semana en los trabajadores de los geriátricos, son todas metodologías para identificar rápidamente a los enfermos y distanciarlos de la sociedad. Los llevamos a los hoteles y los distanciamos. Toda esa estrategia es para bajar los casos. Ahora, decididamente tenemos una semana por delante que la cantidad de casos del día a día ya es demasiado importante y necesitamos rápidamente poder cambiar esa tendencia y si no vamos a tener que mostrarle los datos a la ciudadanía y pedirle un último esfuerzo, ¿no es cierto? Un esfuerzo mayor para poder pasar esta última parte del pico. En eso le preguntaba, ministro, ¿cómo sería una cuarentena más estricta? Porque ahora, digamos,
volver al principio, cuando no se podía salir de la casa? ¿Cómo sería? Cerrar los comercios que se perdieron. Si los casos siguieran aumentando, porque todavía tenemos Claro. que evolucionar estos días a ver cuál es la mejor estrategia, ¿no es cierto? Si seguir insistiendo y profundizando la estrategia de testeo y con eso alcanza, o necesitamos agregarle algún distanciamiento físico mayor, que sería retroceder en pautas de la cuarentena. La estrategia de la cuarentena, si hubiera la necesidad de tomarla, va a depender mucho de cómo lleguemos al fin de semana, es decir, cuál sea esa velocidad de casos. Y también un poco la estrategia metropolitana, porque la metrópoli, digamos, es un conjunto absolutamente integrado en términos Claro. de circulación Sí, pública y demografía, que hay que mirarlo también en una perspectiva integral. No hay fronteras, digamos. Para esta pandemia no hay fronteras. Claro. No, hay mucho más con el conurbano, ¿no? Dígame, doctor, el hecho de que yo veo que hay muchos contagios en los últimos tiempos, pero no aumenta igual el número de muertos. Digamos, seguimos teniendo en la capital y en el país un número de muertos bajo con respecto al número de contagios. ¿Qué significa eso? Que está controlado, que el virus se ha vuelto más bueno con respecto a lo que fue en Asia y en Europa, o que estos contagios de ahora pueden terminar en más muertes dentro de un tiempo. Claro, yo le diría las dos cosas más importantes que determinan eso es primero, como bien dice usted, hay una temporalidad, es decir, las personas se enferman un día y luego hacen un proceso de enfermedad que lleva 7 a 14 días hasta llegar a la terapia intensiva si es que se complican gravemente, y en la terapia intensiva lleva un proceso de 7 a 14 días hasta que los que van a tener una mala evolución y van a fallecer, fallecen. De manera que cuando uno ve la curva de casos hoy y la curva de fallecidos hoy, los fallecidos de hoy son los casos que hubieron hace 3 a 5 semanas. Por lo tanto, naturalmente, en la parte ascendente de la curva de enfermos, siempre la cantidad de muertos es desproporcionadamente baja, porque todavía el ascenso de los casos de hoy se van a ver en las curvas de fallecidos más adelante. Pero también es cierto que el sistema de salud argentino tiene muy buenos resultados en términos de letalidad, es decir, la letalidad actual está cerca del 2%, 2,5% en todo el país de promedio, es un número de los números bajos de los países europeos, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿por qué hay tanto contagio si se empezó la cuarentena muy temprano? Pues a los primeros casos ya se metió la gente en la casa, inclusive al principio el primer mes fue muy dura. Pues, ¿Por qué este nivel de contagio con una cuarentena tan temprana? Esta es una pandemia que es muy difícil controlar. Todos los países del mundo han usado diferentes metodologías y nadie ha podido controlar la pandemia hasta que no hubiera ocurrido una curva significativa de casos. De manera que lo que está bien estudiado a nivel internacional, y hay muchas publicaciones científicas que lo demuestran así, es que la cuarentena disminuye significativamente la transmisión viral, pero no la elimina. De hecho, prácticamente ningún país de los que ha tenido circulación comunitaria ha podido eliminar el virus. Muchos de ellos han llegado a un punto donde parecía que estaban resolviendo el problema y han vuelto a rebrotar. Es decir, que es un virus extremadamente contagioso. La vida social hace que ese virus circule entre la sociedad y la comunidad. Y, digamos, lo que uno trata de hacer siempre son estrategias de mitigación, es decir, disminuir el impacto del virus en la comunidad y por lo tanto disminuir la cantidad de enfermos y la cantidad de fallecidos. Pero no hay un elemento único y menos la cuarentena sola como para poder evitar la pandemia. Lo que uno hace es lo atrasa, disminuye la pendiente, disminuye la altura de la cantidad de casos, pero siempre la curva ocurre. Doctor, yo lo que veo leyendo las noticias del mundo es que en los lugares donde parecía superado, inclusive se abrió la economía, se abrió el turismo, hay brotes de contagios, que son preocupantes en algunos países. ¿Cuándo se va a resolver esto? Porque esto nos va a pasar lo mismo a nosotros. En algún momento vamos a creer que superamos, vamos a salir toda la calle y en algún momento ustedes van a decir, ojo, que apareció un brote nuevo. ¿Cuándo se va a resolver esto? ¿Cuándo vamos a dejar de vivir con miedo? Claro. Bueno, lo primero que me importa decir es que el miedo, digamos, uno tiene que tratar de evitar el miedo de todas las maneras posibles y la mejor estrategia para evitar el miedo es dialogar con toda franqueza y claridad sobre la situación y cómo evolucionar, ¿no es cierto? Porque el miedo es un muy mal consejero, digamos, el miedo nosotros, digamos, de alguna manera en la historia del ser humano, el miedo significa dos tipos de respuesta, ¿no? La huida o el combate.
Eso es un poco lo que antecede, lo que anticipa el miedo. Y la verdad que son dos reacciones absolutamente inapropiadas para una pandemia de estas características, ¿no? Uno tiene que hacer, en esta pandemia lo que hay que hacer es cooperar, colaborar, participar en conjunto, ver estrategias integrales para la comunidad. Pero, digamos, más allá de ese aspecto que me importa remarcarlo, digamos, para la ciudadanía, esta es una enfermedad que llevamos 6 meses conociéndola, y que hoy está bastante claro más o menos cómo evoluciona una primer curva. Ha habido países que han tenido curvas muy picudas, otras muy planas, pero finalmente... Y que sabemos que luego puede rebrotar, como me dice usted. Y que el final de esta situación va a tener que ver con la aparición de una vacuna, con la aparición de algún medicamento, con la aparición de cierto nivel de protección inmunológica que la ciudadanía va logrando a la medida que las personas se van enfermando, pero sobre todo con un cambio de modalidad de cuidado ciudadano donde haya cierto comportamiento social que dificulte mucho la transmisión de este virus, ¿no? Es decir, lo que está diciendo usted, ministro, es que aun cuando volvamos a la normalidad, no va a ser nunca la normalidad de antes. Decididamente no, pero además tampoco, como insisto muchas veces, digamos, esta pandemia ha sido tan dolorosa y va a generar tanto daño en términos no solamente, digamos, sanitarios, sino también económicos, de la salud mental, de la salud familiar y social, que me parece que sería poco razonable pretender volver a la normalidad anterior. Es decir, luego de tanto dolor seguramente es una oportunidad o un momento para reflexionar qué pasó, cómo pasó y cómo deberíamos ser como ciudad para el futuro, ¿no? Porque aquí esta pandemia muestra una cosa que es muy importante para mí, es el nivel de interdependencia que tenemos los seres humanos entre nosotros y cómo el cuidado individual necesita mirarse dentro de una integración de cuidado colectivo. Porque de esta pandemia no nos pudimos salvar ninguno de nosotros por nuestra cuenta. En cualquiera de las dimensiones que he comentado, a todos nos ha golpeado en algún sentido. Y la forma de transitarla y la forma de salir de ella va a tener que ver cómo somos capaces de articularnos, desarrollar una política pública común, como decíamos al principio, y llevar hacia adelante una forma de cuidado colectivo que nos proteja a todos juntos. Porque si un grupo no se protege, es el que perpetúa la enfermedad en la ciudadanía. Lo que yo veo también en el mundo es que hay distintos países que han tomado distintas formas de enfrentar. Unos han sido más abiertos, otros más estrictos, pero pareciera que no hay una sola experiencia que sirva para demostrar que esto es la solución correcta, ¿no? En algunos países anduvo bien el encierro, en otros países anduvo bien la apertura, en algunos se arrepintieron del encierro, otros se arrepintieron de la apertura. ¿Esta es la conclusión que usted saca también? Yo le diría, me parece que esta pandemia ha sido evaluada demasiado, con un foco demasiado biológico o sanitarista. Y yo creo que el resultado de la evolución de las pandemias en la sociedad tiene un componente muy fuerte de comportamiento social y de cultura. Entonces, es muy difícil transportar las experiencias biológicas sobre si abrir o cerrar, si usar tapaboca o no, si hacer tal estilo de testeo o tal otro, cuando en realidad se compone dentro de una sociedad que tiene un comportamiento. Y uno de los elementos más importantes de esta pandemia es que somos capaces de aportar cada uno de nosotros en el cuidado colectivo. Si lo llevo al extremo, si cada uno de nosotros tomara la prudencia de nunca acercarse más de 2 metros de otra persona durante todo su día, las decisiones de política pública, de imposición de distanciamiento serían innecesarias. Claro. Sin embargo, no somos capaces de hacer eso porque siempre tenemos necesidades o dificultades personales para hacerlo, o porque tenemos que tomar un transporte público, o porque tenemos que salir a trabajar, o porque tenemos la necesidad de salir a hacer una actividad. Entonces, a mí me parece que evaluar algunas medidas unidimensionales, diría yo, dentro de una problemática tan multidimensional y tan dependiente del comportamiento social y cultural, es muy difícil la comparación entre países. Sobre eso, ¿cómo usted que ha visto y ha seguido de cerca la evolución de esto en la capital, para usted, cómo calificaría la actuación de la sociedad de la capital? Yo la verdad que estoy orgulloso del comportamiento social de la ciudad y de hecho nuestra tarea como funcionarios es vincularnos con esa ciudadanía, con esa mirada social y ir llevando y conduciendo las... Quiere decir que los runners no tuvieron ninguna participación. Ahí voy a llegar a ese punto. Digamos, yo lo primero que digo es el comportamiento social ha sido ejemplar. Y luego lo que ha pasado a partir del día 60 o el día 65 o 70 es que la ciudadanía empezó a tener dificultades para cumplir
las pautas propuestas. Y ahí no es un tema de la ciudadanía, es un tema de todos, los ciudadanos y los funcionarios. Porque, digamos, los funcionarios tenemos que ir definiendo las políticas públicas que acompañan lo que la ciudadanía es capaz de hacer. Sobre todo una ciudadanía tan heterogénea de la ciudad, donde tenemos un extremo de gente que considera que esto hay que cumplirlo a rajatablas, no importa el daño que genere, y un extremo de gente que considera que esto no hay que cumplirlo por ningún motivo porque genera mucho daño. Y nosotros tenemos que tener una política pública que sea cumplible por todos. Nosotros tenemos que buscar ese denominador común de esta sociedad. Y esa es nuestra tarea permanente. En cada semana hemos buscado la solución particular. Siempre en todas las semanas hemos tenido algún subgrupo de gente que incumplió. Pero yo te diría al respecto de las personas que salieron a hacer actividad física. No nos gusta llamar runners porque en realidad salió un montón de gente que salió a hacer actividad física y a descomprimirse un poquito. El primer día fue una muy mala foto y ahí tuvo que ver con la incapacidad nuestra de desarrollar un espacio colectivo apropiado para la cantidad de gente que iba a salir, y la incapacidad de la gente de darse cuenta de la situación y retrotraerse. Es decir, que fue una cuestión colectiva el problema. Pero rápidamente, tanto nosotros como gobierno, como la ciudadanía al día siguiente, eso duró solamente una noche. A la noche siguiente nosotros dispusimos un montón de lugares y la gente se reordenó cómo hacerlo. Y de eso se trata la gestión de una pandemia. El entendimiento entre el conjunto de las 3 millones de personas y las personas que vamos disponiendo los lugares donde nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a transitar. Le agradezco mucho, ministro. No, por favor, gracias por la invitación. Bien, como les anticipé, estamos con el señor Héctor Vicentín, que es, es nieto del fundador de Vicentín, trabaja hace 50 años en la empresa Vicentín, y también estamos con su sobrino, que es integrante de la familia Vicentín, Máximo Padoan, que es la del directorio de Vicentín, así que tenemos, digamos, una representación importante de la familia propietaria de la empresa. Buenas noches a los dos. Buenas noches, señor Vicentín. Espero que esté mejor. Sé que estaba un poquito mal de salud, pero así que le agradezco especialmente que esté con nosotros. Buenas noches, Máximo. Y la primera pregunta Y la primera pregunta que quiero hacerle es ¿cómo tomaron ustedes esto que pasó el sábado, el banderazo, los cacerolazos que se llegaron hasta la capital? Fue importante. ¿Cómo tomaron, cómo recibieron esta manifestación popular del sábado? Bueno, ante todo, una pequeña aclaración. Yo soy hijo del fundador del señor Joaquín. Pero no, está bien, no hay problema. ¿Cómo lo tomamos? Evidentemente la hemos tomado con mucha emoción todo esto, ¿no es cierto? El tener un gran apoyo de la ciudadanía, pero sobre todo el tener un gran apoyo acá de la gente de Avellaneda, de Reconquista y de toda la zona de influencia, para nosotros es un aliciente muy grande, ¿no es cierto? Quiere decir que siempre estuvimos por el buen camino en estos 90 años de historia de la empresa. Quiere decir que hemos hecho muchas cosas bien, y esta es la primera crisis que hemos sufrido en 90 años. Pero de todas maneras también quiero decirle que esta gente no vino únicamente por Vicentín, por supuesto. Vinieron por ellos mismos. Ellos se han dado cuenta que corrían peligro inclusive sus propios logros que a través de los años han tenido. Corren peligro, yo supongo que ellos pensaron que han corrido peligro inclusive su familia, su paz, su historia, su impronta de colonos, porque en definitiva acá en esta manifestación hubo muchísimos productores agropecuarios y muchos de que no lo son también. Hasta fíjese lo que son las cosas. Muchos productores agropecuarios que hasta son acreedores nuestros, pero sin embargo han venido a apoyar. Y eso es invalorable. Y se dan cuenta, evidentemente, de todo lo que la empresa Vicentín fue para la ciudad de Avellaneda y para la zona. Con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Con todas estas obras que ha hecho Vicentín en esta ciudad. Y déjenme comentarles un minutito. Esas obras se trata de colegios primarios, colegios secundarios, hogares ancianos, dispensarios, comedores escolares, hogares de la esperanza de niños con capacidades diferenciales, hogares para drogadictos, en fin, un sinnúmero de emprendimientos
acompañando el crecimiento de la empresa también. Y bueno, eso fue importante. Yo creo que eso fue lo que la gente en estos momentos está valorando y por eso apoya. No es que apoya exclusivamente a Vicentín, sino todo aquello que puede significar esto que está sucediendo en estos momentos. Máximo, ¿tiene algo para agregar usted? No, creo que también que es una manifestación por la libertad, por la propiedad privada, por el Estado de Derecho, por la división de poderes que se ve un poco amenazada en toda esta situación, ¿no? Díganme, hablando de la situación, el interventor que mandó el Poder Ejecutivo Nacional, ¿en algún momento estuvo a cargo de la empresa y hoy cómo está ese interventor? ¿Está dentro de la empresa? ¿No está dentro de la empresa? Porque el juez le bajó la categoría a veedor, nada más. Sí, de hecho estuvo como interventor, no sé si fueron 3, 4 días, no recuerdo ahora, que fue un poco un pedido previo a la reunión del jueves en Olivos, del otro jueves, un poco que se permitiera el ingreso del interventor para ir a esa reunión y negociar. Nosotros obviamente que no es que aceptamos la intervención porque creemos que no corresponde, se permitió el ingreso, pero con todas las reservas del caso, ¿no? Dígame, señor Vicentín, el gobernador Perotti anunció una intervención, digamos, un pedido al juez para que intervenga el juez, la empresa, pero sin expropiación. ¿A usted le parece que esto puede ser una solución? No, absolutamente no. Porque, señor Joaquín, sí, si bien es cierto que no es una expropiación, pero es algo mucho peor, porque directamente es una confiscación la que ha solicitado el gobernador de la provincia. Y eso es mucho peor, porque con la expropiación alguna esperanza se podría haber tenido, pero fíjese, esto que ha implementado el gobernador de la provincia, implementó un sistema o pidió al juez un sistema en donde van a existir 3 interventores. Y esos mismos interventores se van a hacer cargo no solamente de la empresa, sino que se va a hacer cargo de negociar con los acreedores dentro del marco concursal. Así que imagínense usted lo que eso significa. Confiscación lisa y llana, porque aparte dijo, que creo que no va a existir ningún tipo de indemnización a los accionistas. O sea, nos están robando la casa directamente, me parece. Y sí, quizá fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es así. Perdón, Joaquín. Sí, Máximo. El pedido de intervención que hace la Inspección de Personas Jurídicas al juez es por tiempo ilimitado, o sea, durante todo el tiempo que dure el concurso, con lo cual, eso es lo que estaba un poco diciendo Héctor, que los interventores serían quienes lleven adelante el concurso y quienes definan cuál es la oferta a hacer a los acreedores. Y realmente no vemos ninguna razón para que el organismo de administración que está designado por los accionistas y que está funcionando dentro del marco de un concurso de acreedores, dentro de la ley de concursos y quiebras, con un juez, con 3 síndicos, tenga que ser reemplazado por 3 interventores que no tienen conocimiento de la complejidad de una empresa como esta. Y realmente, lo que decía Héctor, hemos llegado hasta acá después de 90 años de trayectoria y el tema es que esto se ha hecho creando una empresa que tiene una magnitud y un tamaño y eficiencia que habla a las claras que se ha invertido en algo que el mismo gobierno dice que es una empresa emblema o insignia, digamos. Entonces no es que esto fue una empresa que se ha vaciado, como dicen por allí. Acá en los últimos 10 años se ha invertido más de 1.700 millones de dólares, se ha construido junto con Glencore una sociedad que es Renova, que es la planta más grande y eficiente en el mundo de molienda de soja, con 2 puertos. La verdad es que están las claras que los activos son valiosos y están plenamente en funcionamiento, porque estábamos en todo un proceso de recuperar actividad que después del parate de diciembre, de los problemas financieros que tuvimos, se fue retomando de a poco.
no hemos dejado de pagar sueldos ningún día en ningún momento de todos estos meses, y estábamos retomando actividad y además con alternativas de varias propuestas de grupos empresarios, en gran medida con personas de Argentina, como ex CEOs de empresas internacionales, pero que son de acá de Argentina, esas personas, con grupos financieros también, o asesores financieros de acá de Argentina. Entonces vemos que digamos, lo que pensamos es que estábamos en un proceso de buscar una solución por la vía del concurso, que es lo que corresponde en estas situaciones, ¿no? Es decir, lo que usted está diciendo, Máximo, es que había la posibilidad de un arreglo del problema de la empresa con otras empresas privadas. Es correcto, o sea, había una posibilidad de arreglo y en ese sentido una alternativa que nosotros también veíamos como potable, como interesante explorar, era con YPF Agro, porque tiene YPF Agro recibe muchos granos en canje por productos que entrega, porque combustibles o fertilizantes, y estuvimos intentando desde el principio de año lograr esa comunicación o esa relación. Como no se logró, ahora ya 4 semanas, 5, digamos, unos 10 días antes del lunes del decreto, habíamos estado reunidos con el gobernador Perotti, con el ministro Costamaña, con otro director de la empresa, y donde les pusimos un poco la idea de explorar esta situación con YPF Agro. Y bueno, en ese sentido se llevó adelante en esos días siguientes, desde esa reunión, el acercamiento para tener una reunión con el ministro Culfas, que la estaba coordinando el ministro Costamaña, y esa reunión iba a ocurrir el jueves o viernes anteriores al decreto. Nosotros en todo ese proceso hemos aportado mucha información que, bueno, después está en un paper que han salido como validando que después se usaron para el decreto o para incluso los considerandos. Y ese fin de semana, la reunión pasó al lunes, y el fin de semana la verdad que tuvimos silencio de radio, no tuvimos más noticias de la reunión, y nos encontramos el lunes con la noticia del decreto de intervención, con la idea de una expropiación, a través de la conferencia de prensa, como todos ustedes. Es decir, que ustedes no tuvieron ninguna información previa de parte del gobierno provincial ni del gobierno nacional de que iban a ser intervenidos y eventualmente expropiados si la ley de expropiación se aprueba en el Congreso. En ningún momento, y en ningún momento fuimos a pedir un salvataje de la empresa. Lo que fuimos a pedir es explorar una alternativa más con YPF en el mismo sentido de las otras alternativas que estábamos explorando. Además, señor Joaquín, la empresa en este momento está trabajando. No es solamente que se ha estado pagando los sueldos, está trabajando prácticamente en un 70% de su capacidad instalada. Fíjese, el día viernes específicamente hemos pagado la quincena correspondiente al mes de junio. O sea que la empresa, bajo un punto de vista, está en situación de peligro de quiebra, está en concurso de acreedores, está con una situación financiera que evidentemente es problemática, pero esto no significa que la empresa está en quiebra, que la empresa está cerrada, que la empresa se va a desguazar, como se ha dicho ahí en algún comentario. Y aparte, ¿cómo se va a desguazar la empresa si estamos en un concurso de acreedores en donde el juez de la causa, el juez del concurso, es el que en este momento está controlando realmente que las cosas se hagan en el orden de la justicia? ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, perfectamente, señor Vicentín, pero le quiero hacer una pregunta. Una empresa que, según tengo entendido, facturaba entre 3.000 y 4.000 millones de dólares por año, cae en esta crisis financiera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, se lo dije recién con el tema de las inversiones. Exactamente. Eso me gustaría que lo explique Maxi, que en eso está mucho más... Pero ¿es solamente porque invirtieron que tienen esta crisis financiera? No, obviamente no. El proceso de inversiones llevó a endeudarse y indudablemente que ha habido años de pérdida, ha habido pérdidas que han ocurrido. El proceso de devaluación de Argentina del 18, del 19, han hecho que los bancos también se retiren, los argendólares han salido del sistema, o sea, la crisis financiera nos ha afectado, ¿no? ¿Ustedes han hecho alguna reflexión
sobre la administración de la empresa? ¿Han encontrado algún error? ¿Tienen alguna crítica para hacer? Bueno, errores evidentemente algunos tenemos que haber cometido con toda seguridad, si no, no hubiéramos llegado quizás a esta situación, pero es como dice Maxi, la crisis del 2018 y últimamente también la quita del diferencial arancelario que existía entre las retenciones de la soja y las retenciones de los productos agregados. Las retenciones de la soja tenían un valor, esa soja tenía que llevarse a las fábricas, procesarla, pagar el costo de elaboración, que no era bastante caro, y diferenciar el arancelario para exportación era exactamente lo mismo que la exportación de soja. Después una situación muy complicada también, primeramente el aumento del dólar, el aumento del riesgo país. Un hecho fortuito también ha sucedido que vino a generar todo esto, fue el resultado de las PASO. No es que quiera echarle la culpa a ese resultado, por favor, quiero que no me malinterprete, pero el resultado de las PASO llevó a que el aumento del dólar sea excesivo, llevó a que el riesgo país aumentase y fundamentalmente hay que tener en cuenta que las señales que se estaban dando eran precisamente del aumento de retenciones. Ese aumento de retenciones eran que todos los productores quisieran cobrar de golpe la soja que habían entregado a la empresa, ¿no? Entonces había que hacer frente no solamente a la soja que en ese momento estaba entregada, sino hacer frente a 30, 40 mil toneladas de soja diarias que había que comprar para poder seguir marchando. Se ha dicho que ustedes tuvieron cierta cercanía con el gobierno del presidente Macri. Yo lo primero que quiero preguntar es si eso es cierto. Y si fuera cierto, si eso los perjudicó a la hora de resolver los problemas. Nosotros, Joaquín, nosotros nunca hemos tenido una preferencia por ningún gobierno. Como empresa hemos estado siempre en contacto con todos los gobiernos porque entendemos que nuestra función es trabajar y tenemos que estar en contacto con el gobierno que esté en un momento en el país, porque siempre hay situaciones de empresa de inversión que hay que discutir. Y la verdad es que si nos hubiera beneficiado el gobierno de Macri, no se hubiera perdido el 3% de diferencial arancelario que decía recién Héctor. En el gobierno de Macri se eliminó el diferencial arancelario por un tema de que se iba a poder exportar más a China y todo quedó en la nada, la exportación, y se perdió ese diferencial, lo cual hizo que el sector empiece a pagar derechos hasta por el valor agregado, ¿no? Y pagando la misma cantidad que el poroto. Tengo entendido que la expresidenta Cristina Kirchner inauguró, cuando era presidenta, una planta de ustedes o una inversión que habían hecho en la empresa por videoconferencia. ¿Esto es así? Estuvo inaugurando la planta de Renova en Timbúes y de hecho estuvo acá en Avellaneda en la inauguración de la planta de hidrófilo. Una planta de hidrófilo, de algodón hidrófilo de farmacia que era de Química Estrella, y cuando nosotros la compramos trasladamos la operación acá a Avellaneda, que está acá a 3 cuadras de donde estamos ahora hablando, y estuvo allí inaugurándola también la expresidenta. Con respecto a eso yo quiero agregar algo más, inclusive. La empresa Vicentín, en esta localidad de Reconquista fundamentalmente, se ha hecho cargo de un frigorífico que hace 17, 18 años aproximadamente, frigorífico Friar, que estaba literalmente en quiebra. La empresa Vicentín se hizo cargo de ese frigorífico, manteniendo los 1.200 puestos de trabajo que ese frigorífico tenía. Y de la misma forma se ha hecho cargo con una planta de hilado de algodón, de altura de algodón, que pertenecía a un empresario de un desastre, y también estaba en proceso de cerrarse esa planta, con 400 empleados que iban a quedar en la calle. La empresa también se hizo cargo de esa hidalguía, manteniendo el trabajo y aumentando tecnología de punta que hemos instalado a través de todos los años. O sea, los 90 años de historia no fueron en vano. Si bien quizás se han cometido algunos errores, pero evidentemente fueron muchísimos más aciertos que los errores. En definitiva, Joaquín, yo creo que el mayor error nuestro ha sido
creer y apostar a fondo en el país. Hemos, como le decía recién, hemos invertido 1.700 millones de dólares en los últimos 10 años. Y la verdad es que el contexto de toda la situación de Argentina, con la diferencia de costos de financiamiento versus las multinacionales, hizo que también hayamos pagado en los últimos 5 años cientos de millones de dólares, tanto en intereses como en comisiones. Incluso el Banco Nación ha cobrado también jugosos intereses y muchas comisiones, ya que la liquidación de divisas de las exportaciones, más del 50% las canalizábamos por el Banco Nación. Señor Vicentín, Máximo, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo esta noche y bueno, y ojalá las cosas se encaucen y puedan resolver el problema. Muchas gracias. Y lo único que pedimos es que la verdad es que se respete esa división de poderes y que el proceso concursal pueda seguir de la mano del juez, que es donde debería estar. Obviamente que la división de poderes es esencial para la vida de la República. Buenas noches y que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, Joaquín. Muchas gracias. Gracias. Estamos con el Mario Negri, el presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que le quería hacer era, ¿cuál es su opinión sobre el banderazo del sábado, los cacerolazos que se sintieron en la capital, pero también en Córdoba fueron muy importantes? Yo creo que hubo una movilización nacional, porque cuando veíamos en la nieve gente que anda en auto, ahí no se siembra ni soja ni nada. Fue muy federal y fue campesina y urbana. Aunque aparezca como punto del iceberg la discusión de la familia Vicentín y su empresa, y lo que nosotros consideramos una enorme inconstitucionalidad e inconsistencia en los fundamentos para ir por una expropiación, mientras está un concurso en marcha, me parece, Joaquín, que no siempre el último motivo es el que genera la movilización de la sociedad, y que se han ido sumando una serie de elementos, algunos de mayor y otros de menor intensidad, y que también agredió a la sociedad, por ejemplo, lo de vudú, la retroactividad, casi una agresión, como reírse a la gente. Algunos no han cobrado ni los 10.000 pesos. También me parece a mí que el presidente, cuando está en una crisis de esta dimensión, necesitamos un presidente que esté sereno, que no pierda la capacidad de razonar y que además de estar sereno, actúe con inteligencia y con grandeza. Con inteligencia, porque es necesario responder con razones, no con enojo ni con caprichos. Y tuvimos la impresión que en la salida del presidente frente a la resolución judicial, me parece que fue un desborde de poder expresar que un DNU es una ley común. No, es una excepción. Las leyes son en general las que se discuten y la Constitución lo prevé. Si no, cualquiera, no yo, espero que no sea así, no pienso eso, cualquiera podría pensar que el presidente lo único que le queda es cerrar el Parlamento. Entonces los desbordes en tiempos de crisis y de tormenta no son un derecho para que lo ejerzan los presidentes. Y creo que eso ocurrió, y después creo que el sábado antes de la movilización le puso combustible a la indignación. ¿Por qué? Porque esto es como cuando usted ve que se moviliza la gente y le dice que están todos equivocados. Es como decirle, mire, van todos en contramano y resulta que van todos de frente suyo. Es usted el que va a contramano. Entonces, necesitamos un presidente que se coloque en eje. Faltan 3 años y medio más de gobierno. La Argentina va a salir más pobre, con más desocupados. Y estamos en un momento de enorme incertidumbre con un virus que vence a la ciencia y que crea tensión con la economía. Y que la gente tiene más intención de atropellar la cuarentena que respetarla. Entonces, ¿qué necesitamos? Que no nos reten y que ordenen las prioridades. Y la prioridad del gobierno se desordenó. Tengo la impresión, cuando uno digo que hay que actuar con grandeza, es la capacidad de escuchar, de convocar, y por favor que la sociedad lo entienda.
que usted viene por venganza. Nosotros necesitamos para la pospandemia, que es lo que estamos pensando, ya sabemos el mundo que vamos a tener por delante. La educación retrasada, la desigualdad, mostrando el rostro de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos un Estado que promueva la exportación, no la expropiación. Que la sociedad no piense, porque acá corta grueso la gente. La gente asocia producción, campo, kirchnerismo, Cristina, 125, aunque no sea igual, aunque la familia Vicentín tenga que resolver problemas con la justicia. Mario, usted que es un dirigente importante de la oposición y ha estado en la primera línea de la política en los últimos años, pero quiero preguntarle sobre el presidente. ¿Usted vio una modificación del primer Alberto Fernández con respecto del Alberto Fernández de estos días? ¿O de los últimos tiempos? Lo peor que le puede... Sí, porque lo peor que nos puede pasar es ir en un barco en el medio de la tormenta y el que conduce el timón, que en este caso es el presidente, empiece a dar golpes para un costado o el otro. Entonces un día dice que es una locura lo que una diputada comenta. Después recibe a los empresarios y le dice que es más empresario que ellos. Se van los empresarios y dice que tiene una idea magnífica que le ha traído una senadora que ha dicho que los alimentos van a ser más baratos. Y resulta que la empresa que está concursada lo que vende es aceite, poroto de soja, que lo tritura para que lo coman los cerdos en China. Entonces, lo que necesita uno en el medio de la tormenta es que el barco no se hunda, y faltan 3 años y medio. Y nosotros lo que queremos es que el barco llegue a destino con todos, no con un pedazo de gente o con poca gente. Yo creo, y lo digo de buena fe y deseo, que el presidente tenga la grandeza, eso hacen los presidentes grandes, de rectificarse cuando hay un error. ¿Cuál es la prioridad? Fíjese lo que venimos discutiendo en estas 48 horas. Hoy han aumentado 2.000 casos y la tensión con la economía cada vez más fuerte. La gente no sabe qué hacer con su negocio, se cierran las persianas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de entrar de rondón así y meter eso? Yo creo que en el gobierno no hay una coalición. Lo que creo que hubo una constructora de poder. Legítimo, lo hizo. Pero ¿Se refiere a Cristina Kirchner? Sí, porque yo creo que el presidente, que le respeto su investidura, es el resultado de la estrategia de ella, no a la inversa. Entonces, creo que ella sabe a dónde quiere ir, sabe qué herencia quiere dejar, legítimamente, pero también quiere borrar un pasado porque gobernó la Argentina y sobre eso no tiene prejuicios, entonces tiene derecho a defenderse, pero no usar el Estado para cualquier cosa. Y también creo que piensa, a lo mejor de buena fe, que la gente enojada con Macri no lo votó para ser reelecto, sino que lo que quería es que volvieran ellos para hacer lo que faltaba. Y están convencidos, creen que el mundo no cambió y el mundo se ha dado vuelta pata para arriba. Nosotros necesitamos pensar en la pospandemia. Un presidente que le quedan 3 años y medio tiene que tomar una decisión. No se puede navegar con una pierna en cada canoa en el medio de la tormenta. Es imposible. Se va a caer. Tiene que tomar una decisión a dónde rema, con quiénes va. Y en un país como el nuestro, que tiene que tener competitividad, que va a tener más pobres. ¿Sabe, Joaquín, cuánto hemos emitido ahora? 1 billón de pesos. Estamos con 14.000 millones de dólares de déficit en el primer semestre. Y todavía no sabemos cómo salir. ¿Por qué no nos convocó a hablar de la pospandemia? ¿Por qué no nos convoca? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a contagiar algún pecado mortal? Yo creo firmemente que hay que pararse. Hubo un mensaje de la sociedad. No lo menosprecie el gobierno. Tiene que escucharlo el presidente. No escuche lo que le hace en la oreja, diciéndole que los que se movieron son los oligarcas, los que tienen guita, los que se mueven y pueden viajar afuera. ¿Saben por qué? Porque ese país
ya fue superado. El mundo está en otra clave. Gracias, Mario. No tenemos mucho más tiempo, pero le agradezco muchísimo su participación esta noche. Ha sido muy clara sus ideas. No, un gusto, muchas gracias y espero sinceramente que advierta que el futuro no lo juegan entre la venganza y la conveniencia. En el futuro se juega la vida de los argentinos. Gracias, Mario. Que tenga usted muy buenas noches. A propósito de Vicentín, el presidente dijo el sábado que la gente que había salido a la calle estaba confundida, y yo creo que ahí el presidente se equivoca. La gente no estaba confundida, la gente salió a protestar contra una decisión que consideró arbitraria y autoritaria. ¿Por qué? Porque el presidente intervino una empresa que estaba en concurso en un juzgado, es decir, rompió la división de poderes. Anunció una expropiación de una propiedad privada sin ninguna razón. Si nos preguntamos si Vicentín tiene problemas, la respuesta es sí, sin duda. Y seguramente, como esta noche aceptaron, cometieron errores. Ahora, que se podía resolver eso en el ámbito privado, también no tengo ninguna duda. La podían vender a la empresa, hay interesados en comprar la empresa, podían vender parte de las acciones, también hay interesados. Yo por eso creo que la protesta del sábado va mucho más allá del caso Vicentín. Si nos encerramos solo en el caso Vicentín, seríamos arbitrarios e injustos. Hay algo más en la sociedad del caso Vicentín. Fíjense ustedes, si recuerdan lo que pasó con la 125. ¿Ustedes creen que todos estaban enterados de lo que decía la resolución 125 técnicamente? No, no estaban enterados todos. Todos sabían, sí, que se trataba de una decisión autoritaria, arbitraria, y que le metía las manos en los bolsillos a los productores rurales. Y se produjo el escándalo que se produjo y el problema que se produjo en aquel momento. Hay anticuerpos en la sociedad argentina para rechazar esas medidas autoritarias, y esa es la buena noticia entre tantas malas noticias. Chau, hasta el lunes.